que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Muy bien. Padre, yo te pido que esta noche tú nos hables y que podamos concluir este tema gozosos y felices de saber que tú nos amas y que tú nos has dado todo el poder para derrotar el pecado. Amén. Gracias por mis hermanos, por esta noche aquí y por poder compartir esta palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un recorrido de 5 prédicas sobre el tema de la mortificación del pecado. Y hoy quisiera que concluyéramos este tema sobre nuestra lucha, nuestra pelea contra el pecado. Y hermanos, quisiera que respondiéramos hoy. La verdad es que hoy vamos a responder a una pregunta: ¿cómo pues mortificamos el pecado? ¿Cómo pues mortificamos el pecado? Y vamos a ver unos aspectos prácticos que nos sirven para esta tarea de mortificar o de acabar o de darle muerte al pecado en nuestra vida. Es una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, pero es una responsabilidad a la cual Dios nos ha dado todas las herramientas y todo el poder para hacerlo. Y antes, a nivel de introducción, quisiera citar a 2 autores. Primero, a J.C. Ryle. Y J.C. Ryle dice lo siguiente, y espero, hermanos, que presten oído: el arrepentimiento, la fe en Cristo y la vida en santidad nunca han estado de moda. El verdadero rebaño de Cristo siempre ha sido pequeño. No debe inquietarnos descubrir que se nos considere gente rara y peculiar e intolerante y de mentalidad cerrada. Este es el camino angosto. Eso es lo que dice J.C. Ryle. Hablar del pecado y darle toda la importancia a este tema en nuestras vidas es el camino angosto. Hermanos, nunca ha estado de moda y hoy tampoco lo está. Hoy tampoco lo está. Dice Thomas Watson: ¿cómo llamamos a un predicador que nunca habla de pecado, de arrepentimiento, de vida espiritual? El nombre para los tales es falso maestro. Hoy no está de moda, hoy pululan los falsos maestros, hermanos, pero la realidad es que Cristo vino a salvarnos de la condenación que merecíamos por nuestros pecados. Por lo tanto, el pecado siempre será un tema importante a cual tratar y un tema que nunca estará de moda. Nunca estará de moda. Y Richard Baxter dijo lo siguiente, el gran puritano, dijo así: trate al pecado como éste lo trata a usted. No se compadezca de él como él no se compadece de usted. Trátelo como debe tratarse a un asesino. Hágalo morir antes de que él lo haga con usted. Y cuando él lo lleve a la tumba, como le hizo a su cabeza a Cristo, usted podrá estar seguro que no lo mantendrá allí. Tremendo. Tremendo. Luchamos, hermanos, nos resistimos y peleamos contra las personas. Militamos muchas veces contra los hermanos, pero no tenemos peleas fuertes o guerras contra lo que verdaderamente deberíamos pelear: el pecado que mora en nosotros. Solemos, hermanos, enojarnos con los hermanos, pelear con nuestras esposas, incluso batallar con nuestros hijos, pero no peleamos y militamos en lo que verdaderamente nosotros deberíamos ser: diestros, maestros entrenados del bien, batallar contra el pecado que mora en nosotros. De hecho, quisiera decirles una cosa, hermanos: el hecho de que hayan situaciones en las que su esposa o su esposo o su hijo o su hija le lleve a usted a pecar, no, esto muestra la gran necesidad que usted tiene, no de batallar contra el pecado de su esposa, de su esposo, de su hijo, de su hija, sino contra su propio pecado. La realidad de esta lucha debe intensificarse debido a que la realidad de nuestra lucha con las personas es por nuestro pecado y no por el de ellos. Y pregunto, ¿nos damos cuenta de eso?
Nos damos cuenta de que las situaciones que vivimos no es por el pecado de otros, sino por nuestro pecado. Nos damos cuenta de eso. De hecho, hermanos, si usted y yo no tuviéramos pecado, la vida de nadie nos inquietaría, nos molestaría y no tendríamos problemas con nadie. Pero debido a que está el pecado en nosotros, debido a que el pecado mora aún en nosotros, es que por eso tenemos problemas con las personas. De hecho, hermanos, ¿por qué no pasa usted por alto la ofensa? Usted no pasa por alto la ofensa porque el pecado que tiene su hermano es el mismo pecado que usted tiene. Y hay una cosa que es característica en nosotros. ¿Sabe cuál es que es característico? Lo que más me molesta de mi hermano es la debilidad más grande que yo tengo. Es una gran realidad. Por eso usted y yo tenemos que intensificar y tener una lucha, hermanos, y volvernos guerreros diestros contra el pecado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para todas estas cuestiones prácticas es recordar que la mortificación del pecado es posible debido a nuestra posición frente al pecado. O sea, yo les voy a dar hoy cuatro principios para mortificar el pecado. Pero quiero darles a entender que estos 4 principios son posibles debido a nuestra condición frente al pecado. O sea, nosotros no vamos a ganar una posición frente al pecado, sino que ya tenemos una posición frente al pecado. Yo puedo derrotar el pecado porque la realidad es que el pecado ya fue derrotado. ¿Por qué usted y yo vamos a poder salir de esta guerra victoriosos? Por una cosa muy elemental, porque en realidad ese enemigo que es el pecado ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y esto, hermanos, hablar de nuestra posición en Cristo nos lleva a nosotros a reflexionar. ¿Cómo es posible que yo deje y que me deje ganar de un enemigo que ya está vencido? Eso es triste para la vida cristiana. ¿Cómo es posible que yo me deje derrotar de un enemigo que ya está derrotado? A veces no tener en cuenta las verdades bíblicas, hermanos, nos llevan a vivir mentiras antibíblicas. El pecado ya no tiene más poder sobre mí que el propio poder que yo le doy. En otras palabras, hermanos, el pecado no tiene ningún poder sobre ningún hijo de Dios, más allá del mismo poder que el mismo hijo de Dios le da a ese pecado. En otras palabras, el poder que el pecado tiene en usted, se lo ha ganado a usted. Porque en realidad el pecado fue despojado de todo su poder en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y aplicado a los hijos de Dios. Y usted le entrega nuevamente ese poder al pecado cuando usted cede ante el pecado. Pero no tiene poder en sí mismo, no lo tiene. En otras palabras, hermanos, debido a mi posición en Cristo, es que podemos vivir una vida santa. Debido a que estoy en Cristo, es que yo puedo tener victoria sobre el pecado. Sin esta posición en Cristo estamos perdidos y completamente entregados y esclavizados al pecado. En otras palabras, si aquí hay una persona, hermanos, que no ha nacido de nuevo, estos 4 principios que yo le voy a dar no le sirven en lo absoluto. ¿Y por qué no le sirve? Porque estos 4 principios es para aquellas personas que están posicionados en Cristo, sobre cuyas personas ya el pecado no tiene un poder sobre ellos porque fue alejado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y ellos ahora tienen y pueden aplicar estos 4 principios para decirle a todo pecado no. Lo que pretendo, hermanos, es que después de estos 4 principios que hablemos, usted y yo podamos tener una victoria sobre el pecado. Porque la verdad bíblica es que usted y yo podemos tener una victoria sobre el pecado. En otras palabras, el hecho de que pequemos no significa que la victoria no sea posible. La victoria es posible. El problema es que nosotros usualmente no estamos enfrentando el pecado como tenemos que enfrentar el pecado. Y como dijo C.H. Mackintosh o Charles Henry Mackintosh, ningún hombre es dueño de sí mismo. O se rige por Cristo o es gobernado por Satanás. Hoy voy a hablar a aquellos que se rigen por Cristo, que Cristo los rige. Y a aquellos que Cristo no les rige, al final les compartiré algo a ellos. Así que podemos derrotar el pecado, mortificar
glorificarlo debido a nuestra unión con Cristo, a quien le pertenecemos. Hermanos, quiero que usted sepa una cosa, y que eso no lo cambia su forma de pensar, que eso no lo cambia ni siquiera su actuar, y es, si usted está en Cristo, eso no lo cambia nadie. Su posición en Cristo nadie se la puede quitar. Y nunca una persona es medio cristiano y medio satánico, o medio gobernado por Cristo y medio gobernado por Satanás. No es posible esa dualidad en la vida de una persona. O una persona es verdaderamente de Cristo, o una persona es verdaderamente del diablo, pero las dos realidades no se pueden dar. Pero si usted ha nacido de nuevo, usted tiene que saber que usted tiene una posición en Cristo, que esa posición en Cristo le ha sido dada por la gracia de Dios que derramó en usted cuando le concedió la fe para que usted creyera en Cristo como su Señor y Salvador, y eso nadie se lo puede quitar, nadie. Hermanos, muchas veces nosotros despreciamos la vida práctica de nuestra unión con Cristo. O sea, mentalmente lo entendemos. Usted dice, yo estoy con Cristo, Cristo es mi Señor, Cristo y yo somos uno. Pero en la práctica nosotros despreciamos la unidad que tenemos con Cristo. ¿Y cuándo despreciamos esa unidad que tenemos con Cristo? Cuando usted y yo se nos olvida nuestra unión con Cristo y nos unimos con otras cosas, específicamente con el pecado. Primer punto, hermanos, Génesis 3, 7 al 8, o primer principio. Génesis 3. Vamos al primer principio. Hermanos, si usted y yo practicamos estos principios, nuestra vida y nuestra situación con respecto al pecado va a cambiar de la tierra al cielo. Así que el Señor nos ayude. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo primero que quiere hacer el pecado es ocultarse. Usted tiene que saber una cosa, hermanos, el pecado es astuto. Y lo primero que quiere hacer el pecado es ocultarse, disfrazarse. Y si bien ya nosotros no nos escondemos detrás de un árbol, nos escondemos detrás de las excusas y justificamos el pecado. ¿Cómo sabe uno, hermanos? Cuando nos hacen una reconvención, ¿cómo oramos ante esas reconvenciones? ¿Usted se está dando cuenta que por lo general nosotros estamos escudando nuestro pecado? Que, hermanos, que mira, te vi con esto y esto. No, sí, pero es que... Usted lo que tiene que saber, hermanos, que el primer efecto del pecado es que el pecado se quiere ocultar, disfrazarse, mimetizarse, ocultarse. Así que el primer principio que le voy a enseñar esta noche es: exponga su pecado. Hable de su pecado. Háblelo abiertamente. No lo encubra. Proverbios 28:13. Acompáñeme, por favor. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Ahí por la mitad de la Biblia está Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que ¿qué? Mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Así que lo primero, hermanos, comprendamos que el pecado quiere mantenerse oculto. ¿Y se oculta detrás de qué? De su reputación. El pecado se oculta detrás de su reputación, detrás de su deseo de aparentar. Pero pregunto, ¿quiénes quieres que te vean como eres? ¿O quieres vivir todo el tiempo con un muro donde el pecado se esconde y los demás ven como si fueras muy espiritual? Mira, un hijo genuino de Dios quiere con todas sus ansias acabar con el pecado. Y si acabar con el pecado es destruir toda su reputación, que su reputación se acabe. A un hijo de Dios no le importa su reputación. Entonces la pregunta que yo les hago hoy, hermanos, que es una pregunta retórica, es: ¿tú quieres levantar un muro en el cual tu pecado se oculte y que los demás no puedan ver ese pecado para que tú sigas pareciendo muy espiritual? ¿O definitivamente tú quieres tumbar ese muro, confesar tu pecado y no importa que tu reputación se vaya al suelo, pero tú acabar definitivamente con ese mal que te acecha? Principio número 1, hermano: exponga el pecado. Exponga el pecado. Así que lo invito a que busque un par de hermanos con los cuales usted hable de los pecados que está mortificando y ríndase cuentas con ese hermano mutuamente. Exponga el pecado, no lo encubra. Santiago 5:16, por favor. Santiago 5:16. Miren lo que dice, hermanos: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. Hermanos, aquí la Escritura nos invita a esto. Y esto lo hemos visto, hablado, pero no lo hacemos. Yo le hago una pregunta, hermanos: ¿tiene usted una persona, no un cómplice de su pecado, sino tiene usted una persona a la cual usted le rinde cuentas de su vida espiritual? ¿Tiene usted un amigo con el cual usted le dice: hermano, el pecado con el que estoy batallando en este momento es este, necesito por favor que ore conmigo? Y que ese hermano le esté preguntando todo el tiempo: hermano, ¿cómo vas con ese pecado? Pero usualmente no pasa. Y quisiera leerle lo que dijo el puritano Thomas Watson: leer la Biblia sin practicarla será una antorcha para iluminar el camino al infierno. Leer la Biblia sin practicarla es como una antorcha que alumbra tu camino al infierno. Así que, hermanos, ¿a qué los quiero invitar esta noche? Les quiero invitar a que esto lo pongan en práctica. El primer hermano y el primer amigo que ustedes deben de tener, esposos, sus esposas. Su esposa debe ser su primer confidente de sus pecados. Esposa, me pasa esto y esto, estoy pecando con respecto. ¿Y cómo le digo a mi esposa que tengo un problema con mis ojos de ver otras mujeres? Así: esposa, tengo un problema de ver con mis ojos a otras mujeres. Y esta mujer se me va a restiar. Y esta mujer tal cosa. Pues, hermano, le hago una pregunta: ¿qué quiere usted? ¿Ser sanado de su pecado? ¿O quiere todavía tener un pecado ahí por miedo a lo que su esposa pueda sentir o pueda decir?
El poder que hay detrás de esto es un poder bíblico, es un poder espiritual. El poder que hay detrás de que un hombre le confiese a su esposa los pecados y la esposa los pecados a su esposo es un poder sobrenatural de Dios. Es como si el pecado, hermano, mire lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Cuando un hombre viene a la luz, sus obras malas son manifiestas, y al ser manifiestas son reprendidas. Por eso ustedes no quieren venir a mí, porque no quieren acercarse a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amado hermano, cuando usted pone el pecado y lo saca a la luz, esos pecados son reprendidos. El pecado se queda sin poder en donde ocultarse. Su reputación y su orgullo cae al suelo. Así que usted ya no le va a importar usted mismo, sino que usted le va a importar verdaderamente agradar a Dios y glorificar al Señor. Así que la primera invitación, el primer principio, hermano, exponga sus pecados. No, es que mi pecado es tan horrible que irán a decir en la iglesia, que irá. Mire hermano, yo le voy a decir una cosa. A usted le debe importar muy poco lo que pueda pensar en la iglesia. De hecho, yo le voy a decir una cosa bien espiritual. Si usted tiene temor de exponer su pecado porque un hermano en la iglesia lo va a juzgar, el tal hermano está en un pecado mayor que el suyo. Entonces, amados hermanos, les invito hoy que ustedes busquen un lanza. En esta guerra que ustedes están peleando, búsquese un lanza. Primero, si usted es casado, búsquese a su esposa. Si usted es casada mujer, búsquese a su esposo. Segundo, busquen a otro hermano, independiente de su esposa, al que usted esté exponiendo su vida. Hijos, sus primeros lanzas son sus padres. Expónganle el pecado a sus padres. Hablen con sus padres. Mamá, estoy pecando en esto. Papá, estoy pecando en esto. Papá, ayúdame, yo no quiero pecar más en esto. Expóngalo, háblelo, y que tu papá, tu mamá estén pendientes de ti, de cómo van con ese pecado. 2. Primer principio, ¿cuál? Exponga su pecado. ¿Lo van a poner en práctica? Amén. Porque el que lee la Biblia y no la hace es como el que tiene una antorcha que ilumina su camino al infierno. Segunda, la fe es el poder que rompe las raíces del pecado. La fe es el poder que rompe las raíces del pecado. ¿Cuál es este principio, Roosevelt? Nadie peca sin querer. Aquí no cabe la frase del gran filósofo Roberto Gómez Bolaños: fue sin querer queriendo. No. Siempre el que peca, peca porque quiso. Pecamos porque creemos en las promesas engañosas del pecado. Por eso pecamos. Por ejemplo, hermanos, un dinero mal habido. Un dinero mal habido usted lo obtiene porque usted creyó en la promesa de que con este dinero mal habido usted va a solucionar una necesidad que usted tiene. Usted creyó en una promesa falsa. Una mentira, usted le cree al pecado, la mentira, y que si usted dice esta mentira, su reputación va a estar salvaguardada. Usted está creyendo una promesa que el pecado te está haciendo. Siempre el pecado trae una promesa. La inmoralidad sexual trae una promesa de que si lo haces, vas a pasar rico. La fornicación, la masturbación, el adulterio, siempre hay una promesa. Hebreos 13:3, por favor. Hebreos 13:3. Miren lo que dice: el pecado es engañoso y el pecado trae promesas engañosas. Y miren lo que dice Hebreos, 3:13, hermanos. 3:13. 3:13.
y vamos a leerlo desde el 12. Mire lo que dice desde el 12 y tan profunda esta enseñanza con respecto a la fe. Mire lo que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? ¿De qué, hermanos? Incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Pero la pregunta aquí es: ¿apartarse del Dios vivo a qué? Y mire lo que dice el versículo número 13: antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. El pecado engaña, y el pecado endurece a la persona. Cuando lo hace, la persona se endurece, pero el pecado siempre trae un engaño, siempre te va a hacer querer y siempre te va a atraer con algo que es seductor para ti y te engaña. Cuando Satanás llegó donde Eva, la engañó. ¿Cómo? Mire lo que dice: y ella vio que el árbol era bueno y de exquisito sabor para comer. La engañó. Y el pecado siempre te engaña. Así que batallar contra el pecado es luchar contra el fuego con fuego. Lanzamos contra las promesas del pecado las promesas de Dios. Nos aferramos a una gran promesa que Dios ha hecho sobre nuestro futuro y le decimos a un pecado en particular: quémate. En otras palabras, hermanos, tú coges las promesas que te hace el pecado y las destruyes con las promesas que Dios te ha hecho. Ahora, hacer esto por el Espíritu significa que confiemos en el poder del mismo y entonces esgrimamos la palabra o la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que el segundo principio en realidad es este: llénate de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra. Nuestra fe no viene por el ver, sino por el oír. Y si bien la fe viene por el oír el Evangelio para salvación, Romanos 10:17, la fe que sirve para apagar los dardos de fuego del maligno viene por oír las promesas de Dios. En otras palabras, hermanos, si usted tiene las promesas de Dios, de la gracia venidera, de todo lo que usted va a vivir cuando Cristo se manifieste, de todo lo que hay reservado para ti, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para ti. Si tú haces que esas promesas sean lo más valioso para ti, cuando venga una promesa minúscula de pecado, usted la va a desechar. Por ejemplo, si usted, hermanos, está basado en la promesa de la felicidad eterna que la palabra proclama cuando Cristo se manifieste, que va a ser una felicidad que nadie la puede quebrantar, usted ha hecho que esa promesa entre a lo profundo de su corazón porque usted la oyó, la medita. Cuando venga el pecado a traerte una promesa de felicidad minúscula, usted le va a decir: tengo un bien superior, mayor a ese. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros pecamos, si bien desdibujamos la imagen de Dios, el pecado no es otra cosa que tomar un bien superior y cambiarlo por un bien inferior. Eso es el pecado. No podremos derrotar el pecado si no estamos saturados de la palabra de Dios. Hermanos, de nuevo, leerla, memorizarla, meditarla, estudiarla. Esto hace que nuestros pensamientos, que nuestra mente sea renovada y ella se sature de las promesas de Dios, de la verdad de Dios. ¿No fue ese acaso el método usado por nuestro Señor Jesucristo en la tentación? ¿No fue acaso ese el método? ¿No era que el Señor estaba lleno de la palabra del Señor?
Y cuando Satanás, ¿qué le vino a hacer Satanás? Satanás, ¿qué vino a decirle? Ven, yo te doy todo esto. Le hizo una promesa. ¿Acaso no venció el pecado por medio de la palabra de Dios nuestro Señor Jesucristo? Dime cuánta Biblia lees, memorizas, meditas, y te diré cuán grande es tu fe. Pero sin fe es imposible derrotar el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquier cosa que el pecado nos ofrezca lo queremos. El pecado, estás en un, mira cómo tiene que ver aquí la fe. Estás en un problema de alimento en tu casa. Y tú dices, oh Señor, provéeme por favor. Y vienen y te tocan el negocio turbio. Oh, la respuesta del Señor. Y accedes a eso. ¿Por qué? Porque eso va a suplir una necesidad que usted tiene. Pero si usted tuviera fe, si usted confiara en las promesas del Señor, aunque mi padre y mi madre me dejen, nunca el Señor me abandonará. No conozco justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, yo estoy en tu regazo, nadie me va a apartar, tú me enviarás, Señor, tú, y estás tan saturado de las promesas, y igual, Señor, vivo o muerto, yo te pertenezco, y no hay nada en esta tierra que se compare a lo que se ha de manifestar allá. Hermanos, usted nunca va a acceder a eso. Hay fe, pero sin fe es imposible derrotar el pecado, porque el pecado tiene algo que ofrecerte. El pecado que tiene que ofrecerte, hermano, orgullo. El pecado que tiene que ofrecerte, fama. El pecado que tiene que ofrecerte, poder. El pecado que tiene que ofrecerte, deleite temporal. El pecado que tiene que ofrecerte, el pecado tiene algo para ofrecerte, porque si el pecado no tuviera nada para ofrecerte, tú nunca pecarías. Tiene algo que ofrecerte. Y debes tener fe más grande en las promesas de Dios que en las promesas temporales del pecado. Así que el segundo principio es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Hermanos, sin estar saturados de la palabra de Dios, vamos a seguir en las mismas. Usted puede, hermanos, confesarle a su hermano el pecado, y pongo el primero en práctica. Juan Pablo, hermano, me está pasando esto y esto y esto y esto. Ah, hermano, vamos a orar. Y entonces Juan Pablo ora por él. Hermano, ¿cómo va? No, hermano, en las mismas. Pero si yo te lo estoy hablando, Juan Pablo, no pasa nada. Juan Pablo, me sigue pasando lo mismo, No, hermano, pues entonces va a seguir orando y sigue orando. ¿Qué, hermano, cómo va? Las mismas. Ay, no ha pasado nada. No, y estás leyendo es que había que leer la palabra. Había que saturarse de la escritura. Sí, hermano, pues no tienes fe. Si no hay fe. Tercero, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16, ahí estábamos ahora. Quiero que lo vuelva a leer conmigo, por favor. Santiago 5:16. Y mire que en el contexto que está precisamente en el contexto de ser sanados del pecado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De nuevo nos invita a orar específicamente por el asunto del pecado y nos da una revelación muy grande. ¿Y cuál es la revelación muy grande que está aquí, hermanos, sobre la cual nosotros debemos tener fe y nos debe motivar a orar? Que nuestra oración puede mucho. Hermanos, a veces nosotros no comprendemos estas cosas espirituales porque la verdad, la carne de nosotros vive peleando contra las cosas del Espíritu. Pero una cosa que yo estoy seguro por lo que dice la palabra de Dios es que tu oración y mi oración es una oración muy poderosa. Muy poderosa. Nuevamente vemos que el poder de esta oración radica en nuestra posición en Cristo. ¿Cómo así que radica en nuestra posición en Cristo? Sí, nuestra oración puede mucho, tiene mucho poder, porque la oración del justo es poderosa. Y esta es una de nuestras posiciones en Cristo.
Somos justos, somos declarados justos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, mire, su oración y mi oración es tan poderosísima que es capaz, hermano, de derribar lo que sea cuando se propone verdaderamente orar. Y usted puede decir, pero es que yo no soy tan justo. Oh, hermano, usted es tan justo como pudiera llegar a ser. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo y la justicia de Cristo fue imputada a su vida. Y usted nunca será más justo de lo que ya es. Nunca. En otras palabras, lo que le quiero decir es una cosa: tal vez usted mañana no haga algo que es correcto, pero eso que usted hizo que no es correcto no le quita ni un milímetro de lo justo que usted es, porque lo justo que usted es no depende de lo que usted haga o no haga. Lo justo que usted es depende de lo que Cristo hizo. Gloria a nuestro Señor. Y eso hace que su oración sea una oración tan poderosa. En otras palabras, hermanos, ¿ustedes creen que la oración de Cristo fue poderosa? Amén. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la suya? ¿Ustedes creen que la oración de Juan capítulo 17 fue poderosa? ¿Sí? Mire, esa oración de Juan capítulo 17 es tan poderosa que usted y yo estamos aquí hoy a causa de la oración de Juan capítulo 17. ¿Es poderosa? Yo quiero decirle una cosa: no hay nada de diferencia entre la oración poderosa de Cristo y la oración suya. ¿Por usted? No, porque la misma justicia de Cristo fue aplicada a usted. Y la misma oración poderosa de Cristo es su misma oración poderosa. Lo que pasa es que Cristo lo sabía y lo comprendía y lo practicaba, pero nosotros no mucho. Así que tenemos aquí un gran poder que no usamos. Es como tener el arma eficaz para solucionar nuestros problemas del pecado, pero tenemos esa arma toda oxidada. Pero la oración es poderosa. Hermano, piense que usted va a una guerra y usted tiene el arma más poderosa para derrotar a todos sus enemigos, pero la tiene ahí. En esta pelea contra el pecado nosotros tenemos una arma poderosa, que es poderosa y que la hizo y que la hace poderosa. Nuestra unión con Cristo, nuestra identidad en Cristo, nuestra posición en Cristo hace que todo lo que salga de nuestra boca cuando oremos al Padre sea tan poderoso que los mismos demonios tiemblen, que el cielo se conmocione, que el reino espiritual tiemble, hermanos. Y usted y yo la tenemos a un lado. Pero según lo que dice la palabra, nuestra oración es poderosa. Y no solamente es poderosa, ahí dice en el verso 16, es eficaz. Tenemos una gran advertencia en Mateo capítulo 26, versículo 41. Quisiera que me acompañaran ahí un minutico. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. ¿Por qué peca usted? Por muchas razones. Una de las razones por la que usted peca y por la que yo peco, hermano, es porque nuestra carne es débil. Pero Mateo 26, 41, mire lo que nos dice: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, hermanos, debido a que nuestra carne es débil, se nos ha dado un arma que es poderosísima, llamada la oración, y que la manera de vencer nuestra carne débil es por medio de la oración. Oh, hermanos, tenemos que reconocer que somos personas de muy poca oración. Cuando leo la vida de los puritanos, y mire lo que dicen ellos, cuando leo la vida de los puritanos, y ellos dicen tener una vida de oración tan pobre, entonces no sé qué calificativo darle a nuestra vida de oración. Si la de los puritanos, hermanos, que eran capaces de orar 12 horas al día, si la de los puritanos que un hombre se levantaba a las 3 de la mañana a orar, cuenta Charles Spurgeon en mi discurso a mis estudiantes, que a las 3 de la mañana se levantaba a orar, y cuando oía que los herreros ya le estaban dando al hierro, él se enojaba diciendo: oh Señor, ¿cómo es que estos paganos llegan a orar, llegan a trabajar primero que yo llego a orar? Y llegaba a las 3 de la mañana a orar, para orar de 3 de la mañana a 10 de la mañana. Y él decía: oh Señor, qué vida de oración tan pobre tengo.
Yo no sé cómo llamar a nuestra vida de oración. ¿Qué calificativo le damos? No sé, hermanos. Tal vez, ¿qué es menos que pobre? Miserable. Miserable. Quiero decirles una cosa, hermanos. Nunca la vida de un hombre piadosa, nunca la vida de un hombre que ha derrotado el pecado y que ha vivido una vida de santidad y que cada vez se ha asemejado más a Cristo, nunca la vida de esa persona ha estado lejos de la oración. Nunca. Nunca. Así que esto no solamente es, hermano, lo interesante de estos principios que estamos transmitiendo esta noche es que no es si usted escoge uno de los 4 y cuál va a ser. No. La idea de estos principios, hermano, es que si no los ponemos en práctica los 4, no podremos derrotar el pecado en nuestras vidas. Tercer principio. No, el tercero, una vida de oración. Cuarto principio y último. Y este es el más descuidado de todos. Mateo 9. Y este es muy descuidado, y ya les voy a decir por qué es descuidado. Vamos. Mateo 9. ¿Listo? Versículo 14 y versículo 15. Y yo no sé por qué a veces no tomamos la palabra tan en serio como ella es. Y somos muy dados, hermanos, a tratar de organizar todas las cosas para que se ajusten a nuestro amaño. Mira lo que dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ¿qué? Pero según este pasaje que estamos leyendo, si lo tomamos literalmente como está ese pasaje, si lo tomamos en el contexto que está este pasaje, Jesucristo está diciendo una cosa: el día que yo sea llevado arriba, mis discípulos ayunarán. Jesucristo dijo que cuando Él fuera llevado arriba, entraríamos en días malos y los últimos tiempos, entonces su pueblo ayunaría. Pero ¿qué pasa? Oh, hermanos, somos dados a lo natural. Miren esto: podemos vivir con pecado, pero no sin alimento. Yo puedo soportar el pecado en mi vida, pero no puedo soportar no comer. ¿Cuánto, hermano? Yo no sé por qué nosotros tenemos la manía de tomar la palabra y torcerla y adecuarla para yo justificar. Pero si vamos a hablar de que lo primero que tenemos que hacer es que el pecado se quiere ocultar, lo primero que tenemos que reconocer hoy, hermanos, es nuestra miserableza al aplicar las cosas espirituales. ¿Cuánto pecado tenemos nosotros al aplicar las cosas espirituales? Específicamente, hermanos, el ayuno. No se ofrenda porque tengo que comer. Se engaña porque tengo que comer. No se ha necesitado porque tengo que comer. Como si nuestras vidas estuvieran manejadas por nuestro estómago. De hecho, hay una palabra donde dice Pablo: cuyo Dios es su vientre, que solo piensan en lo terrenal. Y pues obviamente no se ayuna porque tengo que comer. Entonces, mientras tenga que comer, no importa el pecado. Pero quiero que miremos qué ayuno está hablando el Señor acá en Mateo. ¿Qué tipo de ayuno? ¿Cuál es la explicación del ayuno?
el Señor Jesucristo es judío, Él conoce la ley, Él conoce el Antiguo Testamento, Él conoce el Tanaj, Él sabe, y cuando aquí se está hablando del ayuno, y cuando en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, se está hablando del ayuno, está hablando del ayuno que Isaías explica en Isaías 58. Así que quiero que miremos un detallito de Isaías 58 sobre el ayuno y miremos qué es el ayuno. Y ahí hay una clave importante, por lo cual les digo que el ayuno no es paz. El ayuno no es, se enfermó nuestra hermana Sandra, vamos a orar para que nuestra hermana Sandra vamos a ayunar para que nuestra hermana Sandra se sane. De hecho, yo les voy a decir una cosa, hermano, el ayuno no le sirve a nadie sino al que lo hace. En otras palabras, hermano, usted no puede ayunar por otro. No puede ayunar por otro. El ayuno no se transfiere. No es como la oración, que la oración usted puede hacer una oración intercesora y usted puede orar por otra persona y esa oración tiene poder sobre esa persona, pero usted no puede decir, Señor, hoy voy a ayunar y que todo lo que yo ayune, los beneficios sean sobre Ángela. No sirve. Isaías 58, y quiero que lean conmigo el versículo número 5, porque ahí está claramente explicado qué es el ayuno. Mira lo que dice: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma? O sea, simplemente una cosa para afligir el alma, que incline su cabeza como un junco y que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. O sea, en otras palabras, lo que el Señor está diciendo es: el ayuno que yo escogí es que ustedes demuden el rostro, o que yo demude el rostro y que lo agachemos así, andemos así y cubiertos completamente de ceniza y digamos, estamos ayunando. Eso es lo que está diciendo el versículo 5. Y el versículo 6 aclara: no es más bien el ayuno que yo escogí. Miren lo que dice: y todo está centrado en el pecado, desatar ligaduras de impiedad. ¿Para qué sirve el ayuno? Para desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis ¿qué? Todo yugo. Hermanos, ven que el primer propósito que tiene el ayuno está netamente ligado con el pecado. Está netamente ligado con la maldad, está netamente ligado con la impiedad, con la opresión, con el quebranto, con lo que el pecado verdaderamente hace en nosotros. Pero no ayunamos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que comer. Pero aún seguimos con el pecado, pero hay que comer. Pero yo les digo, hermanos, si no ayunamos por los pecados, si no nos abstenemos de alimentos para dedicarnos a las cosas espirituales y dar el valor y meternos todo un día y decirle, Señor, hoy yo voy a ayunar, hoy yo me voy a deshacer de este alimento, me voy a centrar en tu palabra, me voy a centrar en la oración, hoy no quiero estar centrado en comida, ni tal cosa, ni tal otra, quiero estar centrado en no solo de pan vivir al hombre, sino en toda palabra que sale de tu boca, quiero comer de tu palabra hoy, quiero alimentarme de tu palabra, y quiero, Señor, que lo que se produzca esto, a la carne estar quebrantada, es que tú quebrantes mi pecado, rompas mi pecado, rompas todo yugo, rompas toda ligadura de impiedad en mi vida, porque estoy harto con esto, Señor, y no lo quiero. Hay que ayunar, hermanos. Hay que ayunar. Hay que ayunar. Así que el cuarto principio es el ayuno. Si no ayunamos, hermanos, no hay cómo derrotar el pecado. Y la verdad es que yo le digo, hermanos, es preocupante, porque es tan poco interés el que se le da al pecado en el entorno de la gracia de Dios, que, hermanos, no importa. Mientras haya comida, podemos comer, no importa que haya pecado. Pero, hermanos, yo quiero llevarlos a otra cosa. Yo quiero, por favor, decirles,
que esta iglesia sea una iglesia limpia, sin pecado, una iglesia, hermano, que verdaderamente batalla contra el pecado, que está harta del pecado, que verdaderamente le dice a Dios: Señor, límpiame del pecado, no quiero tener más mi pecado, Señor, y lo que tenga que hacer, que es un día de ayuno, Señor, hoy me voy a dedicar. Y mientras usted mortifica el pecado, hermano, propóngase y hágase una meta de ayunar una vez por semana. Señor, los lunes los voy a dedicar a ayunar, un día que usted pueda estar en su casa en la mayor parte del tiempo orando y entregándose a su Señor, hasta que su pecado sea mortificado, hasta que usted verdaderamente diga: oh Señor, quitaste y rompiste toda ligadura de impiedad en mi vida. Cuando, hermano, las mujeres que tienen ese problema todavía de ser respondonas con su esposa, las invito, mujeres, entren en un tiempo de ayuno, y hasta que ustedes no vean quebrantado eso, no dejen de ayunar, así sea 3 años. Hay que quebrantar el pecado. Hay que quebrantar a aquellos hombres que son orgullosos, que por lo general somos todos los hombres. Hermanos, metámonos, propongámonos entrar en un tiempo de ayuno donde lo quebrantemos. ¿Y cuándo vamos a dejar de ayunar por eso? Hasta que veamos el pecado quebrantado en nuestra vida, que el Señor cortó ligaduras de impiedad, que le podemos decir: Señor, hoy puedo decir victoria en ese pecado, victoria. Y entonces usted deja de ayunar, hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le mostró otro pecado y tiene que volver a ayunar por este otro. Hermanos, invirtámosle a lo espiritual. Invirtámosle a lo espiritual, no seamos tan naturales. Hermanos, sin estos medios de gracia nadie va a vencer el pecado, nadie. Nadie va a mortificar el pecado, puesto que cualquier intento fuera de aquí solo va a ser en fuerza de hombres. Usted, hermanos, si usted va a intentar mortificar su pecado levantándose cada mañana diciendo: hoy no voy a ser igual, 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 se acuesta a la noche diciendo: ¿por qué fui igual? Pero si usted se levanta en la mañana y va al Señor y le dice: Señor, hoy vengo delante de ti, hermano Juan Pablo, acuérdese de estar orando por mi pecado, acuérdese que usted es mi llave aquí, hermano, le pido que esté orando porque aún ese pecado permanece. Ahora voy a ir a meditar la escritura, voy a ir a orar por esto, Señor, voy a ayunar por esto. Hermanos, de seguro que cuando se rompan esas ligaduras de impiedad en su vida, esos pecados en su vida, toda la gloria se la va a llevar el Señor. Pero tenemos que romper el pecado, hermano. Tenemos que acabar con el pecado. Esta iglesia no puede ser una iglesia que nade en el pecado. Esta iglesia no puede ser una iglesia, hermano, que se desenvuelva y que se sienta como pez en el agua sintiéndose en el pecado. No puede ser, porque la iglesia del Señor es una iglesia santa. Y si bien quiero decirle, hermano, si usted ha nacido de nuevo, lo que usted haga no determina si usted es hijo o no es hijo. Pero yo quiero decirle una cosa: ¿está usted cómodo? ¿Está usted cómodo con aquellas cosas que desagravian al Señor que derramó su sangre por usted en la cruz? ¿Está cómodo con eso? Y aquí quiero dar un principio, una aplicación, hermano, para aquellos hermanos que están en Cristo. Quiero decirle: ¿está cómodo usted simplemente diciendo: oh Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu justicia en mi vida, gracias, 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 Señor, porque si no fuera por ti, ¿dónde estaría yo? Pero no le estás poniendo de tal cuidado a tu pecado, que tu pecado está pasando por alto, y simplemente: gracias, Señor, gracias. ¿Estás cómodo con eso? Yo le digo, hermano, yo no estoy tan cómodo con eso. ¿Sabe por qué? Porque si bien mi actuar, hermano, no determina lo hijo que soy, y como el mensaje que mandó hoy el hermano Héctor por el WhatsApp, y como dice David Barceló, tocando el tema de Lucas capítulo 15 sobre el hijo pródigo fue hijo cuando estaba en casa, cuando estaba comiendo con los marranos, cuando vuelve a casa, él siempre fue hijo. Y cuando usted peca, hermano, nadie le quita el ser hijo de Dios, porque eso es algo que el Señor te otorgó por gracia. Pero yo digo una cosa, hermano: ¿estás feliz comiendo algarrobas cuando puedes estar en casa con tu Padre, honrándolo y glorificándole a Él? Yo no creo que haya felicidad. De hecho, yo quiero decirles: aquel que el Espíritu Santo está por dentro de él no está feliz comiendo algarrobas. Él no está feliz comiendo basura. Él quiere estar con su Padre, Él quiere glorificar a su Padre, y como Él sabe que la única manera de derrotar el pecado es en los brazos de su Padre, Él corre hacia su Padre. Oh Padre, quebranta el pecado en mí, rompe ligaduras. Oh cristianos, quiero decirles: ustedes tienen una batalla intensa con el pecado y tienen que salir victoriosos en el nombre de Jesús. Amén.
Y aquellos que no son creyentes, que estén aquí, que no sean creyentes, hoy quiero decirles, hay un problema que todo ser humano tiene con su pecado. Porque la paga del pecado es muerte. El hombre fuera de Dios está condenado, está muerto en sus delitos y pecados. Y cuando tenga que comparecer delante del Señor, el Señor le juzgará justamente, y la manera de que sus pecados sean justamente condenados es que Él justamente sea echado al infierno por toda la eternidad. Pero quiero darles una buena noticia, y la buena noticia es que el Señor Jesucristo vino y nos dio la buena noticia de que Él vino a pagar lo que el hombre no podía pagar. Todos éramos deudores y teníamos una deuda que no podíamos pagar, pero el Señor Jesucristo vino como un cordero inmolado, sin mancha, y murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y de ahí, en el momento que tu problema mayor sea eliminado, que es tu pecado, que tu condición de pecado sea cambiado ante el Padre, empiezas en un nuevo caminar de mortificar tu pecado todos los días, porque ahora tú quieres vivir para ese Señor y tú no quieres tener nada que ver con el pecado, como el Señor no tiene nada que ver con el pecado tampoco. Amén, hermanos. Amén. Oh, hermanos, anhelo que esta sea una iglesia victoriosa. Amén. Padre, yo te doy gracias por este momento y por poder compartir esta palabra hoy con todas las personas que están en este lugar. Oh Señor, danos la fuerza para confesar nuestros pecados, para buscar un hermano al cual confesar nuestros pecados. Danos la fuerza, Señor, para meditar en tu palabra, llenarnos de tu palabra y saturarnos de las promesas, para que cuando vengan las promesas del pecado nosotros le digamos, tenemos promesas mayores que esas, y podamos decirle no al pecado, que podamos con fuego apagar el fuego, Señor, con el fuego de la espada del Espíritu. Pero también pedimos, Señor, que nos des, por favor, una vida de oración. No voy a decir una vida de oración poderosa, porque cuando oramos ya es poderosa, porque la oración nuestra es poderosa, porque somos justos, porque Cristo nos hizo justos. Así que yo te pido hoy, solamente en el nombre de Jesús, que nos ayudes a tener una vida de oración,